quiero que me cuenten dónde están, si nos escuchan bien, si me escuchan bien, y cómo está el tiempo. Yo les contaba que acá es una mañana muy linda, muy soleada y de mucho viento. Y que se está presentando una primavera muy, muy seca. Pancho, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mary? ¿Qué contás? ¿Qué de tu vida? Bárbaro. Tanto tiempo. ¿Todo bien? Yo estoy súper bien, contenta de estar acá nuevamente y estar juntos, ¿no? Porque hacía tiempo que no lo hacíamos. La verdad que sí, hace un montón. Sí. Bueno, pero vos estás bien. Te veo bárbara, te veo muy bien. ¿Tu familia, todo bien? Súper bien, tú sabes que estuve de viaje, un viaje cerquita, Ajá. en Chile, le vamos a contar a los que no saben. Sí. Eh, la idea original era conocer el desierto florido en Chile, en Atacama, ¿Y qué pasó? y, y nada, no, fuimos. Ah, Ahora les voy a fuiste. contar un poquito. Fuimos. Pará, ¿te encontraste con Loreto o no la encontraste? ¿Cómo? No, no ¿Te la encon- encontré, Loreto ya había ido. No Bien, les perfecto. cuento, el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo. Y sin embargo, se llena de flores y de vegetación con solo, escuchen esto, solo 50 a 70 milímetros en el año. En un Ahora, año, 70 a 70 milímetros. Son unos baldes de agua que uno utiliza yo te para quiero lavar hacer una una vereda. pregunta. Pará. Porque yo quiero que la gente que está escuchando comprenda. ¿Dónde está situado el desierto de Atacama? El desierto de Atacama está en el norte de Chile, por decir algo, a unas 5 horas de Santiago, de la capital, ¿sí? Al norte. Bien. Eh, es un desierto bastante largo, obviamente no lo transitamos todo, solo algunos trozos como ejemplo, ¿no? Uno podría estar ahí, no sé, meses recorriéndolo. Y lo que quería decir, que qué increíble las estrategias que tienen las plantas para florecer y dejar descendencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cuando florecen? Luego viene el fruto y con eso la biodiversidad, pudimos ver de todo, desde lagartijitas, arañitas, qué sé yo, eh, muchos polinizadores, que no sé qué son, porque no son los nuestros, pero la verdad es que se veía un mundo fascinante, los colores increíbles, campos enteros campos por decir algo, ¿no? No son campos, áreas extensas de color lila, después otras de colores amarillos y otras de colores azules. Y otra cosa que me impresiona siempre de la naturaleza es cómo no mezcla los colores. Los colores en general son dos o tres, no tiene 25 colores en un mismo sector. Entonces, eso también es increíble porque siempre uno en los jardines busca un poco esos tonos y que combinen y qué sé yo, la naturaleza lo hace solo. ¿Qué me ¿Sabes por decís, qué? Pancho? ¿Sabes por qué? Decime, ¿No sabes por qué? decime. Porque es la forma de atraer polinizadores. Según las especies, hay insectos que se sienten atraídos por determinados colores. Son Bueno, adaptaciones. Entonces, sí, esos manchones grandes con determinados colores, lo que hacen justamente es llamar la atención de los polinizadores. bien. Bueno, parece que esa es la respuesta. Ahora, Eh, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Ese desierto florido florece todos los años en la misma no, época? ¿Qué te dijeron? no, dicen que no florece todos los años, que para que florezca necesita que en el invierno que caiga esa cantidad de agua. Si, si no llega a esa cantidad, es probable que se pierda o que seguramente debe haber una floración menos interesante. Entonces, si llueve en el invierno entre 50 y 70 milímetros, es garantía de un desierto florido espectacular. ¿Se Claro. entiende? Sí, No sí. es que no va a haber flores, pero va a haber obviamente muchísimos menos. Y Bien. bueno, y lo otro que quería contar,
nada, los cactus no saben lo que son. Hay un cactus que se llama Copiapoa, que da lugar al nombre de una zona que se llama Copiapó, que no saben lo que son esos cactus. Eh, es casi surrealista, porque ves esa especie de arena, porque no es arena, es como una piedrita molida muy chiquitita, eh, que de hecho es piedra, es el sustrato, es lo que dejaron los volcanes de esa zona, ¿no? Sí. Y es como una piedrita muy molidita, una arena gruesa, podríamos decir, de un color bastante coloradito. Hay zonas que es más beige, pero en general tiende al colorado. Y, y ves eso, y cactus, y cactus, y cactus, y cactus. Es realmente una imagen, para mí, es como ver un cuadro de Dalí, me imaginaba, porque es medio surrealista, no es para nosotros, por lo menos, ¿no? Los que estamos acostumbrados a la pampa. Impresionante. Me parece súper, súper llamativo. No lo conozco, sabía que existía. Me da muchas ganas. Tu cuento, tu relato me da muchas ganas. Hace poco, Loreto de la Cerda, cuando estuvo también, estuvo mandando imágenes y realmente me daba muchas ganas de conocerlo. Seguramente, cuando se vuelva a repetir, quizá en 2, 3 años, cuando volvamos a tener un invierno lluvioso, pueda intentar organizarme para hacer una escapada. Fotografiar en ese lugar debe ser realmente algo Increíble, muy, muy llamativo. Hacer fotografía de increíble, paisajes en ese lugar, ¿quién te dice, no? Qué cosa increíble. maravillosa. Además fuimos con unos compañeros de ruta muy interesantes, como Cristóbal Elgueta, Mariela Jaer y Nacho Van Heden, eh, dos argentinos y un chileno, por las dudas, por si alguno no sabe. Creo que sí que a esta altura nuestros seguidores conocen bastante el público. Y bueno, la verdad que Cristóbal, que es local, eh, además de ser un gran estudioso, muy estudioso, un tipo que vive analizando la vegetación, las estaciones, los ciclos de la vegetación. Él dice que el desierto es un maestro para hacer jardines. Y, y bueno, y como en Chile también tienen mucha escasez de agua, obviamente es un país donde llueve muy poco, aún en las zonas que llueve mucho, llueve menos de la mitad que en nuestra pampa, digamos. Entonces tienen la necesidad de volverse mucho más rigurosos con el uso del agua y entonces estudian comunidades que se adapten a esas situaciones. Y bueno, nosotros en realidad deberíamos estudiar comunidades que se adapten a nuestras condiciones, ¿sí? Y tratar de ser un poco más, si bien tenemos mucho más agua, hay que cuidarla, porque cuando llegan las épocas de calor muchas veces es falta y nosotros lo sustituimos con mucho riego. Y eso Aparte, no, y eso no está tan bueno, porque aparte hay para una Pancho... realidad, hay una ¿Mm? realidad, Mary. El cambio climático existe. ¿Mm? Y todo lo que nosotros vemos hoy, lleno de agua, un vergel, la pampa húmeda, puede cambiar en 5 años, en 10 años. Ya cambió, ya no es lo mismo que hace 10 años. Yo me acuerdo cuando era chico, no hacía el mismo frío que ahora, ahora hace menos frío, no había tanta recurrencia de lluvia como ahora. Ahora llueve mucho, no es que llueve más en milímetros al año, cuando llueve, llueve mucho más cantidad de golpe. Ahora estamos en un proceso de 3 años de niña en la pampa húmeda. Suponemos que esto se acaba y vuelve a venir un niño, pero no lo sabemos. Entonces, buscar la sustentabilidad en los jardines es un paso adelante que tendríamos que empezar a dar. Se está dando en muchos lugares, pero deberíamos ser más conscientes y tratar de buscarlo de manera más rápida, ¿no? Más pronta. Sin duda, sin duda. Yo creo, hay gente que dice, y es verdad, que nosotros tenemos el acuífero guaraní, que es un acuífero muy importante, eh, quizás el más grande del mundo, el que da más litros de agua, pero para que los acuíferos sigan funcionando, necesitamos que las lluvias ocurran. Si las lluvias no ocurren,
el acuífero pierde volumen de agua. Entonces, en el mundo cada vez somos más personas, tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla porque la naturaleza no es infinita, los recursos no son infinitos, son finitos, ¿no? Entonces, Totalmente. eh, nada, seamos un poco más responsables y por ahí se puede establecer un riego en jardines, pero creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se lo usa. Incluso me ha pasado que vas a lugares que ponen el riego y también hay ahí un tema con los que lo establecen, ¿no? Y riegan todo el año la misma cantidad y después las plantas también sufren, se agarran muchas enfermedades, así que al final gastamos agua que no deberíamos y tampoco eso se va a traducir necesariamente en un mejor jardín. Mira, Mary, voy a decir algo que quizá no es políticamente muy, no digo incorrecto, correcto, pero muy bien visto por los colegas, por los que somos, los que nos dedicamos al paisajismo, seamos o no, los que nos dedicamos al paisajismo. Muchas veces la necesidad laboral nos hace cumplir los deseos del cliente, lo cual es lógico, el cliente tiene razón. Pero como profesionales, tenemos la obligación de asesorar, no solamente de ejecutar una obra a gusto del cliente, sino además de asesorarlo, de decirle qué le conviene, qué no le conviene. Ver en lugares de poca cantidad de agua, milímetros al año, con mal sustrato, mal suelo, porque ha sido un suelo modificado, etcétera. Una persona que quiere tener un vergel y un jardín tropical porque son las plantas que le gustan, porque es el estilo que le gusta. Eh, Está bueno, es un trabajo, hay que cumplir con el deseo del cliente, pero está bueno decirle que quizá utilizando otras especies, utilizando mulching, utilizando otro sustrato, cambiando algunas pequeñas maniobras, puede lograr consumir mucha menos cantidad de agua. Porque está buenísimo. A mí me encantan las hojas tropicales, yo quiero un jardín lleno de hojas grandes, me gusta la boina de Vasco, la oreja de elefante, la costilla de Adán, los guembé me encantan, me gustan las esterlicias, los bananeros, está todo de moda. Es la moda hoy. Pero hay que ponerle agua a eso. Si vos querés todo eso y vivís en Misiones, yo te aplaudo. Pero si vos querés todo eso en Mar del Plata, es muy complicado. Entre el viento, la salinidad, la arena que es muy un sustrato que deja drenar muy rápido, suelo muy suelto. Es como que tenés que regarlo todo el tiempo. Entonces también tenemos, en cierta forma, como profesionales, esa obligación de asesorar al cliente y decirle, está buenísimo tu gusto. Quizá podemos hacer un sector del jardín, un patio interno, una pared que tenga buena vista para que se luzca lo que vos más querés. Pero el resto del jardín tenemos que empezar a buscar un poquitito de sustentabilidad. Sin duda, Pancho, sin duda. Y por ahí acotan, y está muy bien, en la carpeta verde, el pasto, Claro. el riego que se hace y lo costoso, que es el área de césped que tenemos en los jardines, nos parece generalmente que es lo más barato que tenemos y en realidad es lo más caro. Hay que regarlo muchísimo más que a las plantas, a los canteros, y eso es porque lo cortamos. Lo que lo estamos cortando permanentemente, dejamos las raíces expuestas al sol, no hay comunidad y por tanto necesita mucho riego. En cambio, las plantas, generalmente plantamos una comunidad porque un cantero, ¿no? Hay mucha cosa, no se está podando permanentemente, entonces las plantas se sombrean entre ellas, necesitan muchísimo menos agua que el césped. Otra cosa, el césped, los insumos que nos presenta el césped, el corte semanal, corte cada 10 días, corte, depende de la época, ¿no? Así que si pudiéramos rebajar nuestras áreas verdes y tener o más canteros o algún pastizal, si nos permite el área donde estemos, ¿no? La zona donde estemos, quizás no voy a hacer un pastizal en San Isidro, ¿sí? A no ser que viva en una chacra de esas antiguas, no sé si quedan,
Pero si estuviera en las afueras de Buenos Aires, en algún barrio cerrado de Montevideo, de ciudad, de cualquier ciudad, eso me lo permitiría. Y cómo nos volvemos, hay veces con pequeñas acciones, es solamente planificarse, nos podemos volver mucho más sostenibles en el tiempo. Y te voy a ¿Qué agregar te- un detalle más que parece un disparate y en realidad es una pavada. Escuchá bien lo que te voy a decir, Mary. Juntar agua de lluvia, recolectores de agua. Recolectar agua de lluvia para el riego. Cuando se acabó, uso agua corriente. Pero mientras tanto, todo el agua de lluvia que junté con la cinguería de la casa, con todos los pluviales, que vayan a un tanque, recolecto agua de lluvia y me sirve para sucesivos riegos. ¿Se entiende lo que quiero decir? No Claro, solamente estaríamos transformándonos en una vivienda, en una familia un poco más sustentable, porque reutilizaríamos esa agua, sino que además estaríamos retardando la velocidad con que esa agua llega al río. O sea, estaríamos previniendo inundaciones. Cuando llueve mucho, de golpe, recurrencias climáticas dramáticas que se dan en el siglo XXI, llueve mucho de golpe, toda esa agua tiene que trasladarse hasta un lugar porque hay cierta saturación en el suelo. Se traslada y se acumula en las partes bajas de la ciudad. Eso produce inundaciones. Si yo puedo hacer que esa agua de mi casa, de mi superficie, llegue más tarde al punto más bajo de la ciudad, estoy retardando el tiempo de escurrimiento. Solo con retardarlo estoy provocando estoy produciendo un beneficio a la comunidad, al ambiente. Y además me queda esa agua para reutilizarla después en el sistema del riego. ¿Qué significa? Un tanque de 1000 litros, ponele, donde toda la cinguería de la casa deposite el agua de lluvia y esos 1000 litros me quedan para 1, 2, 3 riegos sucesivos. sin duda. Hay algunas personas que están planificando casas más sostenibles, entonces no solo usan paneles solares, que de repente solo con paneles solares no puedes vivir, pero bueno, si tú tenés electricidad y además pones paneles solares, tú podés bajar el uso de la otra energía. También podemos hacer grandes reservas de agua debajo de nuestras casas. De hecho, hay gente que lo está haciendo. Tú tenés un área en una casa bastante importante, por abajo podrías tener todo una reserva de agua que sería lo que liberan los techos, ¿no? Y ahí se junta Totalmente. muchísima agua. Claro, es cuestión de planificar. Yo no digo que todos vamos a salir a hacer eso porque ya tenemos nuestras casas, pero quien se la está por hacer lo puede hacer. Los viejos aljibes. Los viejos Eh, aljibes, a ver, los viejos de antes, como decimos a veces, los viejos de antes la pensaban toda. Las casas de campo, las estancias, la casa de los pueblos, con patios internos, esas casas chorizo con varios patios internos. La función que tenían era recolectar el agua. Y todos tenían el aljibe en el medio del patio. Había dos tipos de aljibe. Uno que era el aljibe que se conectaba con la napa, pero el más común era el aljibe que recolectaba el agua de toda la lluvia de la casa. O sea, es algo que se puede hacer perfectamente. Mira, acá tenemos una seguidora que se llama Inés, que nos cuenta que ellos juntan todo el agua de lluvia, mira, y que le colectan de los techos, como estamos diciendo, y que les sirvió para regar durante todo el otoño. ¿Qué tal? Y recién les comenzó a escasear. Así que espectacular, porque la realidad es que Impresionante. acá ya tenés que estar regando. Hay mucha sequía. Entonces, cuando decimos no es no regar, es cuidar el agua, juntar agua, regar cuando realmente se necesita, y observen que muchas veces cuando regamos mucho, primero acostumbramos a la planta a un sistema hídrico. Yo la riego, le estoy dando eso, generalmente las raíces no van hacia abajo No y van hacia abajo. están necesitando siempre ese agua para desarrollarse. Pero si yo hago algo más racional, con pienso, qué sé yo, logro que las raíces bajen y con menos agua voy a tener un jardín
mucho más lindo. No estamos diciéndole no rieguen, estamos diciendo seamos conscientes con el uso del agua. ¿Sí, Totalmente, Pancho? ¿No? totalmente. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta interesante. En realidad le voy a hacer una pregunta a todos. Los que están acá presentes, es para pelearlo un poco a María, porque si no, Pancho no es Pancho. O sea, Pancho, si no la pelea un poquito a la reina uruguayensis, no es Pancho. Hola, Pel, primero te saludo. Hola, Pel, ¿cómo estás? A ver, hasta hace un rato, anoche me quemó la cabeza mi amiga reina uruguayensis. Me quemó la cabeza porque estaba nerviosa con el tema de hoy. Vos fíjate, hace media hora que estamos hablando de esto. ¿Les parece interesante el tema? Digan la verdad. Ay, ay, ay. Bueno, Pancho. Ahora preguntame algo vos a mí. Ahora te dejé en offside. Ahora preguntame algo vos a mí. ¿Qué querés saber, Mary? Bueno, ¿cómo podemos seguir con esta idea que estamos manejando? Bueno, Menos áreas verdes, riego no, con cabeza. pará. Más áreas verdes, no digas menos. Más áreas verdes, menos superficie de Bien, césped. No nos muy confundamos, bien. por favor. Sí. Sí. ¿Sabés cómo le llaman hoy la nueva, ¿cómo podemos decir? La nueva onda del paisajismo al césped? ¿Cómo? El desierto verde. El desierto verde, exactamente. Ah, y hay que tener en cuenta otra cosa más del desierto verde. Generalmente, en un 90% de los casos, es un monocultivo. Exactamente. ¿Viste? Qué loco, ¿no? Estamos preocupándonos por el ambiente, por esto, que la soja, que los cultivos forestales, que no sé qué. Y en nuestra casa, nosotros que promovemos esa diversidad vegetal, en nuestra casa tenemos un monocultivo. Exactamente. Con eso tampoco estamos diciendo no tengas césped. Tú Totalmente, en pero la vuelta de tu casa necesitas tener un sector de pasto cortado, no te podés bajar entre un pastizal o entre un cantero, que lo romperíamos todo. O sea, nada, pensar un poco más antes de resolver qué es lo que queremos de nuestros jardines. exactamente, Si queremos una vida sostenible, si queremos biodiversidad o lo que queremos es solo belleza, bueno, pero sepan que se puede tener estética, sepamos que podemos tener estética y a su vez una biodiversidad interesante y ser más sostenibles. totalmente. Yo creo que sí, yo creo que se puede y hay que buscarlo. Y creo que también nosotros como profesionales tenemos la obligación de tener permanentemente estas cosas en cuenta a la hora de asesorar a nuestros clientes. Porque no es cuestión de que, bueno, si sos un irresponsable es un problema tuyo. Para. Nosotros somos profesionales de la temática. Tenemos por lo menos que decirlo, que asesorar. El otro día, creo que te conté a vos, aprovecho para contarle a todos, un cliente que fui a ver. Yo adoro a mis clientes, por favor, con esto que no se me empiecen a caer los clientes. Yo no soy el malo, simplemente yo a veces digo lo que corresponde, lo que creo que corresponde para cada lugar, y de muy buena manera y de manera muy educada. Hay veces que la gente lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar, pero no vayan a pensar que yo espanto a los clientes porque no pasa por ahí. Pero yo tengo un eslogan que lo habrás escuchado más de una vez, respecto a la deforestación, que dice, sin demanda no hay desmonte. Eso Exacto. también es parte de lo que tenemos que asesorar a los clientes, o charlar con amigos, con el vecino, con el jefe, con nuestros padres, hermanos. Me encantan los durmientes de quebracho para marcar los bordes del cantero. Mirá, busca otra madera, porque el quebracho no es renovable. Entonces, busca otra madera. Si vos comprás quebracho, estás pagando desmonte. No, bueno, yo quiero un deck del Apacho porque dura más. Y mirá, tratá de ser un poquito más sustentable. No uses el Apacho, que es una madera nativa, que no es renovable. Tratá de incorporar otro material que sea parecido a... O sea, también estamos nosotros como comunicadores con esa responsabilidad de decir
esto está buenísimo, prudencia con esto otro. Pancho, podríamos usar maderas que se sacaron, que se venden de segunda mano, eso también está muy bueno. Hay veces hay maderas muy Exactamente. buenas que tienen 200, 300 años de Se casas le que se suele llamar madera desarmaron, reciclada o madera ujú, caída. ujú, Exactamente. ¿Mm? y que es muy linda. Y que es muy linda, claro que sí. Le damos una segunda oportunidad. Y Y, tenés una oportunidad que puede durar 50 o 100 años más, según la madera. sí, sí, 200 capaz. Claro que Pancho, y sí. lo otro que siempre hablamos es hay que ser muy cuidadoso con las comunidades que se eligen. Ahí tenemos una responsabilidad importante también, con las comunidades vegetales que usamos. Totalmente, sí, claro. Bueno, vos dijiste hoy algo muy interesante que quizá a la pasada, en velocidad de esta vorágine del diálogo, no quedó como algo importante. Y yo lo remarqué un poquitito en mi cabeza. Cuando ofrecemos mucho riego a nuestras plantas, las raíces se desarrollan menos, porque tienen menos necesidad de salir a buscar agua. Ujú, Entonces, en nuestros canteros, en nuestro césped, si nosotros logramos provocar esa curva de riego donde se satura y que se vuelva a secar hasta volver a regar, que existe esa curva, que no sea un húmedo permanente, eso sino sí. que exista esa curva, ¿eh? De esa manera estamos provocando que las plantas desarrollen buena cantidad de raíces. Y cuando desarrollan buena cantidad de raíces, no solamente se están alimentando ellas de nutrientes, además están aireando el suelo. Porque esas raíces van rompiendo esa estructura del suelo y van aireando el suelo. ¿Qué beneficia que se airee el suelo? Que haya más biodiversidad en el suelo Ujú, y además ujú. que entre mejor el agua en la siguiente lluvia o riego. Entonces son cosas muy importantes. Si riego mucho, todo eso no pasa. Muy cierto, Pancho, muy cierto. Y una cosa que tú dijiste ahí, que es importante, es que cuando nosotros plantamos árboles o como cualquier comunidad en las ciudades, ahí podemos hablar un poco de ese tema de las ciudades, es súper importante que nosotros detengamos esa agua de lluvia y que quede, que no se vaya directo al mar. Le hace eh, mucho daño el agua de las lluvias que va derecho al mar. Y es lo que sucede en las ciudades. En las grandes ciudades tenemos muchas áreas al mar o al río, tenemos muchas áreas de cemento, por lo cual el agua corre y va directo al mar, eso ocasiona grandes daños al ecosistema marino. Así que bienvenida a las áreas verdes, bienvenida a detener ese flujo de agua que tú lo dijiste hoy, bienvenido a plantar árboles, arbustos, como dice siempre Andrés Berruti, nuestro maestro o mi maestro, siempre dice, plantemos, si podemos, árboles. Si no nos entra un árbol, plantemos arbustos. Si no nos entra un arbusto, planten una plantita, un cactus si tenemos un patio, tenemos un balcón. Pero Totalmente. plantemos mucho verde. El verde es el oxígeno del mundo. Necesitamos áreas verdes. Te voy a decir algo más. Dijiste recién ahí, mira, tiraste una semillita, que yo no sé si fue a propósito o si fue sin querer, pero me tiraste una semillita para hablar de dos temas que me vuelan la cabeza. Dijiste, ¿cómo cuidar o retener el agua en las ciudades? Cada vez que yo veo los porteros de los edificios con la manguerita, manguereando la vereda, se me ponen los pelos de punta a mí. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Sigue pasando. Había una ley, una ordenanza que prohibía, sigue pasando, porque sobre legislar no sirve si después no hay conciencia social, conciencia pública o control público. Entonces, ¿cómo hacemos? Imagínense que un edificio en el medio de Buenos Aires, un edificio nuevo, como normativa se pone que la empresa constructora en el piso 4 tiene que dejar un cuadradito en el pulmón al lado del pulmón del ascensor con 3 tanques de 1000 litros, en el 4, en el 5 y en el 6.
Eso los conecta con la canilla de la vereda y el portero baldea la vereda con agua de lluvia. Pero ¿qué Y bueno, pasa? Estás retardando el tiempo en que esa agua llega al río o al mar, como decís vos. Mirá qué exactamente. fácil sería, ¿no? O sea, el agua que cae en la superficie del techo baja por gravedad hasta un tanque de agua que está a mitad de altura, que a su vez baja por gravedad hasta la canilla que usa el portero para lavar la vereda, para lavar el auto, lo que fuere. No sería tan loco, ¿no? Para nada. Pancho, y todo lo que estamos diciendo, uno dice, bueno, pero yo ya tengo mi casa y qué sé yo, bueno, pero vienen nuevas generaciones y nosotros hay veces nos mudamos o hacemos una reforma. Son pequeñas cosas que podemos ir incorporando. Por ejemplo, recolectar agua de nuestros techos no sería tan difícil, aunque tengamos nuestra casa. Podemos instalar algunos tanques, qué sé yo, Mira, yo o no, en mi casa o en van Don cambiando las Torcuato, miradas, en mi sí, casa en Don Torcuato, donde vivía hasta hace poco, viví 19 años y obviamente no solo ya estaba la casa, sino que además era alquilada la casa. Bueno, yo tenía 26 estanques con plantitas acuáticas, nenúfares, lotos, amapolitas de agua, montones de plantas, camalotes, pehuajó, otalias. Y entonces todo el agua del techo iba a parar a mis estanques. Eso era un regulador de agua, yo retenía agua en los estanques. O sea, cualquiera que ya tenga su casa, con conseguirse un envase, una maceta plástica de 50 o de 100 litros, armar un estanque con plantas oxigenadoras, con un par de plantas acuáticas o palustres, con esas pequeñas mojarritas que llaman madrecitas para evitar que aparezcan larvas de mosquitos. Arma un ecosistema muy lindo, muy bonito, decorativo, y además lo usa de retardador de agua. claro, Vos sin lo tenés duda. siempre con 10 centímetros menos y cada vez que llueve se completa. Es un retardador de agua. Y si tenés 3 o 4 de esos, con más razón. O sea, Sin duda, hay que buscar ideas, pero se puede. se puede. Y para redondear el tema, me parece que hay un punto que no hemos hablado mucho, que recién yo lo tiré ahí a la pasada, son las comunidades y las comunidades de plantas, las comunidades vegetales. Ahí también tenemos que ser un poquito más cuidadosos y entonces, en dos aspectos. Uno, en el origen de las plantas, los orígenes de las plantas que usamos y lo otro es plantas que, como tú dijiste, que se adapten a nuestra situación. Poner plantas de la selva en nuestros sistemas, salvo que tengamos una zona, hay veces en los jardines hay una zona que es muy húmeda porque hay un vertiente viejo, porque qué sé yo, ¿no? Hay veces eso sucede y bueno, entonces ahí sí, eh, eso también es real, que hay veces dentro de un mismo jardín puedo tener diferentes situaciones. Así que si es así, perfecto. Ahora, Yo, si voy a querer tener una selva a base de riego el año entero, la verdad que nos parece un poco... mirá, yo a veces cuento esto en charlas de amigos, ¿no? Me ha pasado ir a ver un jardín en un barrio determinado, Gran Buenos Aires, y, y llegar a una casa y ver un jardín tropical, todo selva. El vecino, porque le gusta otro estilo de decoración, un jardín que parece una casa mexicana, de desierto, toda llena de cactus. Y vos decís, qué loco los dos. O sea, está buenísimo con que la propiedad privada es eso, es privada, y que el gusto es de cada uno. Pero dedica tu gusto a las cortinas y al tapizado del sofá. Porque el jardín, además de ser un gusto y de ser un derecho de cada uno, porque es propiedad privada, además son seres vivos. Y además requieren un cuidado especial. No es solamente una decoración. Mm. Hay otro punto que no hemos tocado, es el suelo. Eh, hay una costumbre muy extendida de sacar el suelo que tengo y traer toda una tierra divina suelta, compostada o qué sé yo. Y
Yo creo que no es para nada necesario. Eso es una de las cosas que he aprendido con los cursos de paisajismo ecosistémico con Cristóbal Elgueta, es que él te enseña que todo suelo es un suelo. Y no es real que necesito modificar toda esa área de canteros que voy a usar y poner esos sustratos que dijimos anteriormente. Para nada necesario. Simplemente hay veces Totalmente de acuerdo con Cristóbal, que no lo conozco, pero sé perfectamente quién es. Cuando vos vas a trabajar de cero en un suelo modificado, está bueno cambiar el sustrato. Cuando vos vas a trabajar de cero en un suelo existente, sea bueno, malo, más o menos, para las plantas del lugar, para las plantas, para las especies del lugar, es lo que conocen y está bueno que así sea. Pancho, cuando tú tenés un suelo, como dijiste, compactado o lo que sea, no es necesario sacarlo todo y volverlo a poner. Tú podés mover, podés, podés airear suelo, podés usar lo que tenés. Muchas veces los restos de obra, los ladrillos, el cemento, todo eso es súper útil para ingresar a los canteros, para esa porosidad que perdí. O sea, tenemos que ingeniárnoslos un poco más. Piensen que en Inglaterra se hizo un gran jardín, no me acuerdo si fue para los Juegos Olímpicos, mira, si está Caropel, que nos diga, no me acuerdo si fue para los Juegos Olímpicos, porque yo sé que ella estuvo, o fue para, yo creo que fue para los Juegos Olímpicos, que se hicieron en Londres hace, bueno, no me acuerdo cuánto, llamaron a un paisajista muy reconocido para enjardinar todo un área que antes había habido una construcción y estaba, la molieron, la dejaron y una de las condiciones era que había que usar ese suelo. Y en ese suelo se incorporó todos esos restos de las construcciones y se logró un lugar increíble. Si no me equivoco, fue Nigel Dunnett el que lo Sí, hizo. exacto. Y sí, fue ahí en Londres. Ubico el trabajo que decís. Y una de las condiciones era justamente reutilizar lo que había en el lugar, no extraer nada. O sea que sí, se puede lograr, claro que sí. A veces tenemos que innovar, pero también tenemos que animarnos a innovar y tenemos que no tenerle tanto miedo y dejar de lado las recetas. Ahora, Y sí, para poder lograr todo eso, hay que decirlo, hay que usar especies que estén adaptadas a suelos, a climas, a recurrencias climáticas, a la cantidad de lluvia del lugar. Si nos pasamos la vida incorporando especies de otros lugares, de otras regiones, y bueno, claro, tenemos que tratar de darles las condiciones del lugar de donde vienen. Y ahí empiezan los problemas en contra de la sustentabilidad. sin duda, ¿Mm? sin duda, y también cuidar con las especies exóticas invasoras, esa cosa que tanto, eso que tanto hemos pregonado acá, Pancho, entre nosotros, ¿no? Un tema muy recurrente, pero que lamentablemente seguimos viendo algunos profesionales utilizándolas. Totalmente, totalmente. Hay especies que ya sabemos el comportamiento que tienen y las usamos, las usamos, las usamos, las usamos. Basta, pongámosle un límite. Ya hay un punto donde el que no quiere entender es porque no quiere, ¿viste? Ya. Nada, estoy mal hoy. No los estoy retando, ¿eh? No quiero hacer. No, Pero Pancho, hay hay cosas que ya falta, están dichas, ya se sí, saben, ya pero no, está. hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Tú sabes que hace pocos días un viverito chico publicó que tenía a la venta unos cuantos árboles y entre ellos había publicado un acer negundo. Y yo por interno le escribí, le conté los daños que ocasionaba el acer negundo a nuestro ecosistema
Y no sabes cómo me agradeció y me dijo, no sabía, porque era una persona que no tiene una preparación botánica, pero que le gusta mucho la naturaleza, que empezó con un pequeño emprendimiento, un viverito, y bueno, y empezó con eso, como que, no sé, como cualquiera, ¿no? En vez de poner, no sé, un kiosco o un supermercado, puso un vivero. Y como es chico, evidentemente la escala es chica y no debe haber contratado ningún profesional. Y bueno, así que hay que seguir difundiendo. Es que está, a ver, no hablo mal de nadie, está lleno de gente con muy buena onda y con muy buena intención. ¿Sí? Hay muchísimos que quieren salvar el mundo plantando árboles y han plantado cualquier cosa en cualquier lugar. Todavía sigo viendo publicaciones de Plante Kiri, que es el árbol que va a salvar el mundo. Sí. Todavía sigo viendo esa publicación en distintos lugares. Esta semana la volví a ver, no me agarraba la cabeza. Todavía hay gente que sigue fomentando Plante Kiri, que es el árbol que va a salvar el mundo. Y yo le contesto, planten Kiri en su lugar de origen. Acá es un desastre. El otro día viajando por Misiones, desde el sur, por el lado del este, por el lado de la ruta 14, desde el sur, desde Oberá, por ejemplo, hasta Andresito, como estaban en flor se veían más, todas las banquinas llenas de Kiri. Ya es una locura cómo se ha silvestrado. Hay especies exóticas que se transforman como invasoras y que modifican ambientes. Y no es que me moleste a mí, ¿eh? Están alterando la biodiversidad de ese ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y buenas intenciones hay por todos lados. El otro día veía un grupo de personas, estamos plantando árboles en la vereda. Me decís, qué lindo, qué bueno. Estaban plantando palos borrachos y aguaribay en la vereda. O sea, ¿qué problema estás provocando? Hay que tener cuidado, hay que asesorarse, hay que saber. Y muy bueno lo que vos hiciste, siempre, siempre, las ponderaciones en público, las sugerencias por privado. Las ponderaciones en público, las sugerencias por privado. Entonces, estuviste muy bien en escribirle por privado, de manera educada, y decirle, mirá, te recomiendo, siempre una sugerencia, no un consejo, porque el consejo te lo tienen que pedir, la sugerencia la podés dar. Entonces, la forma, todo esto me lo enseñó mi viejo, me estoy acordando del viejo, ¿no? Siempre te decía, las felicitaciones en público, las sugerencias por privado. No des consejos si no te los piden, da sugerencias. Y ya cuando uno piensa en la diferencia de palabras entre consejo y sugerencia, ya uno entra con una humildad distinta a dar una sugerencia. Y está bueno, ¿no? Cuando uno lo hace por privado, generalmente la respuesta suele ser buena del otro lado. Ujú, muy cierto. Por ahí nos dicen que en el sur los pinos se han vuelto totalmente invasores. Acá sucedió lo mismo con los pinos en el este, en las zonas arenosas, y en el norte, bien al norte de nuestro país, en las quebradas, que son suelos porosos, de mucha piedra. Al pino le encanta ese tipo de suelos, drenantes, y bueno, la verdad que también se están volviendo muy invasores. Eh, tenemos que Bueno, cuidar eso que mucho. dice Rolando es tan cierto que incluso en algunas zonas entre Bariloche y Esquel no se puede pinchar una goma con el auto porque no hay banquina, hay pinos. Ya no hay banquina directamente. Y ya se transforma en algo grave. Yo creo que lo que dijiste por ahí de asesorarse es muy importante. Eh, Antes de plantar o antes de comprar, le escribís, ni siquiera hoy en día ni siquiera se precisa hacer una llamada. Se escribe un mensaje y se pregunta, bueno, ¿qué puedo plantar o no? Porque tampoco los viveros, lamentablemente, son los que nos van a informar mejor, porque los viveros lo que quieren es vender y para eso no van a ser los mejores consejeros. Pero cualquier persona que esté en el tema nos puede informar y si no, que nos escriban a nosotros, Pancho. Totalmente de Hay acuerdo. una Yo lista, los países tienen listas recibo publicadas. consultas prácticamente a diario y siempre que puedo
me tomo unos minutos y contesto. No tengo ningún problema. Feliz de hacerlo. Feliz de hacerlo. Ahí está justamente preguntando María Dolores Galino, ¿dónde puedo ver esto del Acer nebundo? Lo del Acer nebundo es muy simple. Es una especie exótica, muy ornamental, muy linda, muy prolijita. Tronco derechito, buen fuste, copa globosa, se pone de lindo color en otoño, se le caen las hojas casi todas juntas, de una forma muy parecida al fresno, crecimiento rápido, que se utiliza como ornamental, pero se asilvestra muchísimo. Está todo el delta del río Uruguay y del río Paraná invadido por Acer nebundo. Entonces produce una modificación en el ecosistema que altera la biodiversidad. Por eso hay que dejar de utilizar algunas especies, como el fresno, como el Acer nebundo, como los libustros, Libustrum lucidum, Libustrum sinensis, que se asilvestran de manera muy fácil. Acacia triacanthos, álamos, paraísos. Hay un montón. Sí. Simplemente Esos son los que veo ahora peores, están en los que flor. nombramos. El lirio amarillo, que es tan fácil. ¡Ay, es tan lindo porque tiene florcitas! Es tan invasivo, modifica todas las lagunas, todos los bajos, y no te deja lugar a que crezca otra cosa. Es tremendo. Pancho, ahí hay una pregunta que me encantaría que tú respondas. De Bahía Blanca nos preguntan qué opinamos del aguaribay en el campo. Yo En no sé Bahía bien Blanca. qué ecosistema hay en Bahía Blanca, por eso te pido que tú lo Bueno, Video menciones. Las Cortaderas, no llego a ver el nombre de quien escribe, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y te voy a responder respecto del aguaribay. El aguaribay necesita suelos bien drenados. Mientras vos tengas suelos sueltos, anda muy bien. En un suelo arcilloso que se inunda, no va a prosperar. Si vos tenés suelo arenoso o al menos bien drenado, suelo negro o suelo arenoso pero bien drenado, no vas a tener ningún problema. Si estás medio al límite, ponelo en la loma. No lo pongas en el bajo, pero va a andar bárbaro. No, yo Vas a creo tener que un lo éxito que, buenísimo. Pancho, yo creo que lo que está preguntando es si sería invasor para su ecosistema. No va a ser, no va a ser invasor, no va a ser invasor. Que una especie nativa se reproduzca no lo hace invasor. Invasor es otra cosa. Es cuando llega a modificar ecosistemas. En este caso, el aguaribay es una especie nativa, así que no vas a tener ningún problema. ¿Para Bahía Blanca también es nativa? Mira, llega perfectamente hasta parte de Buenos Aires, llega hasta parte de La Pampa, incluso en el Valle del Río Negro hay aguaribay, en Mendoza, San Luis, con lo cual Bahía Blanca es parte del Espinal, no va a tener ningún inconveniente en usar aguaribay. Perfecto. Y nos siguen preguntando hablar las consecuencias del Acer nebundo. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer, Pancho, ya que la están preguntando, es ampliar las consecuencias de plantar una planta invasora. Me parece que viene por ahí la pregunta. Las plantas que son invasoras son las plantas exóticas, nunca se considera invasora una planta nativa. Una planta nativa puede ser dominante, pero bueno, siempre lo ha sido. Dentro de un ecosistema hay plantas dominantes y plantas que son menos generalistas, pero se lo considera una planta invasora cuando es exótica, ¿sí? Y si es invasora, si se da ese comportamiento de dominar y pasar por arriba de la flora nativa, eso es una planta invasora. ¿Qué quiere decir? Que no va a dejar crecer nuestra flora y a cambio ella se va a extender, extender, extender. Eso es lo que sucede con el Acer nebundo, con los que hemos ido nombrando. ¿Sí? No quiero reiterar tantas veces, pero capaz que sí, que hay que reiterar las especies, Pancho, ¿vos qué decís? Dale, no hay ningún problema, podemos nombrar de las más conocidas, de las que más se suelen dar, el acacio negro, hablando de Gleditsia tricanthos, no de otros acacios negros, que es un nombre vulgar. Podemos hablar de los fresnos, el Acer nebundo, el paraíso, las ligustros o ligustrinas, tanto Ligustrum lucidum como Ligustrum sinensis, el kiri, los pinos, el pino elioti generalmente, ¿qué otra especie podríamos nombrar? Déjame pensar un poquito, pero los álamos, algunos álamos se comportan como invasores, como el álamo plateado, principalmente. Y así, bueno, hay muchas especies de árboles que son invasoras.
Y como dijo María recién, el problema no es que a mí no me gusten. Acá no hay antropocentrismo. Acá estamos hablando de que alteran ecosistemas. Cuando alteran ecosistemas, los que se ven alterados, valga la redundancia, es la biodiversidad que los rodea. O sea, hay una cierta biodiversidad adentro de cada ecosistema. Bueno, esa biodiversidad es la que se ve alterada porque se modificó el ecosistema por la presencia de una, dos o tres especies exóticas que se transforman en invasoras. El problema no son las especies exóticas, el problema son las que se transforman en invasoras. Que quede claro, me encanta el roble, a mí también. Me encanta el plátano, a mí también. Y hay montones que podemos decir, a mí también, y fomento la utilización de esas especies. Aunque estornude por el plátano en primavera, no importa. Hay muchas especies que no son invasoras. Ahora bien, las que ya sabemos que se comportan como invasoras, tratemos de evitarlas. Muy cierto. Quiero agregar algunas plantas a la lista, ya que hay avidez de este tema. Son las arbustos, no hemos mencionado arbustos. La piracanta, Plataeus, la rosa mosqueta. la rosa mosqueta, el tojo en las zonas de arenales, el tojo en las zonas de sierras, es súper invasor. La mora, Morus alba. La mora, la zarza mora. La zarza mora. Pará, ¿cómo se llama la acacia longifolia en los médanos? Las acacias todas tienen un potencial invasor para nuestros médanos, tanto de Uruguay como de Argentina. Hay que aclarar, por las dudas si hay alguien nuevo de nuestros oyentes, es que el centro de Argentina y todo Uruguay están dentro del mismo ecosistema y por tanto compartimos los invasores y compartimos los nativos, salvo algún endemismo, bueno. Ahí siguen, mirá, ahí siguen escribiendo. Vale dice la madreselva, Florencia dice los laurentinos, las casuarinas, claro que sí, hay un montón de especies que se transforman como invasoras. Y hay que tener cuidado con eso. Pancho, ¿cuál es el laurentino? ¿Ustedes le dicen a el viburnum? Viburnum. No sé si es invasor el viburnum, ¿eh? Sí, no he escuchado. Bueno, puede ser, sí, puede ser no, él pregunta, sí. está preguntando. No el viburnum suspensum, el otro, el viburnum... el viburnum tinus, nunca los vi a ninguno, pero bueno, hay veces también tenemos que saber que puede haber dentro de un país, puede haber también diferencias y que en una zona sean unos y en otra zona sean otros. Mora de papel, me había olvidado, mora de papel, árbol del cielo, las cañas de bambú. Son muchísimas especies. El árbol del cielo es ese que las hojas son, que parece un rus, mucho más grande, ¿no? La retama, dice Graciela. La retama. El laurel no lo veo como invasor, no me parece. El laurentino estaban preguntando si es Viburnum tinus, yo creo que no es invasor. Pero bueno, está muy bueno que investiguemos. Hay veces, hay una forma que no es muy difícil, es poner el nombre científico de la planta, siempre es mejor usar el nombre botánico, porque los otros nombres muchas veces depende de la zona cambia, ¿sí? Así que usar el nombre botánico, preguntarle a Google, poner, por ejemplo, Acernegundo, ¿es invasor? Y entonces van a aparecer algunos textos, algunas informaciones al respecto. Y ahí yo veo dónde me dice que es invasor. Si me dice que es invasor en una zona que está en los mismos paralelos que yo, bueno, ya está. Aunque no me diga Argentina, centro de Argentina, o no me diga Uruguay, ¿sí? Si me dice algo que está en la misma franja, ojo, porque si está en la misma franja tenemos las mismas características, ¿se entiende? Se entiende perfecto. Estoy intentando leer, pero la letra es muy chiquita. Bueno, el laurentino no lo hace figurar como exótico invasor, como planta invasora, nuestro amigo Gabriel Burgueño. Bien. Acá tengo el libro de las plantas invasoras del Cono Sur
de Gabriel Burgueño, que por supuesto que es amigo y participante de la Tribu Verde, y bueno, él no lo hace figurar como invasor. Fíjate lo que te voy a mostrar. Este es el libro, por si alguien no lo vio. Plantas invasoras del Cono Sur. ¿Sí? Y fíjate, Pancho, mirá uno de los auspicios, ¿no es cierto?, del libro. Mirá. ¿Lo ves ahí? yo no veo, pero sí, acuérdate que hoy no te Vos no vi. ves, es verdad. Bueno, Pero lo importante es que vea el público. uno de los libros de la Tribu Verde. Muy bueno. Y la verdad que si no figura, debe ser. Hay que pensar una cosa, que esté asilvestrado no necesariamente quiere decir que sea un invasor, ¿sí? Exactamente. Porque si convive con nuestra flora, bueno, no pasa nada. El tema es cuando la domina. Ahí hay que tener cuidado. De todos modos, asilvestrado, bueno, empiezo a abrir los ganchos, ¿sí? Empiezo a abrir los ojos porque todo esto del cambio climático puede favorecer una futura invasión en solo 10 años. Bueno, y ahí está diciendo Graciela y Mari, que no lo hemos mencionado en este vivo, pero sí otras, que los Penicetum son súper invasores, ya se los ve. Sobre todo Rupeli y Velosum. El Velosum es tremendo. Exactamente. Dicen que todos, lo que pasa es que esos dos han sido los más plantados. Y el que no ha mostrado características invasoras, el único que no ha mostrado es el rubra. El rubra. Es el único que no ha mostrado comportamiento invasor de todos los Penicetum. Creo que este tema lo trata también Gabriel Burgueño en su libro, el que tú mostraste. Así que bueno, Mary, nada. Y fíjate cómo vamos a hacer un repaso interesante, ¿no? De temas que se hablaron durante el año. A mí me encantaría pedirles algo a los que nos escuchan hoy, a los que nos escucharon y a los que van a ver el vivo, no en vivo, el que lo van a ver grabado más tarde. Yo les quiero pedir un favor. ¿Se animan a escribir un mensaje a la Tribu Verde? Contando de los temas que se hablaron este año, de todos los entrevistados de María. Pensemos un poquito, los entrevistados de María, los entrevistados de Pancho. ¿Cuál es el tema que más valor le dan? No quiere decir que los demás no, pero ¿cuál es el tema que más les gusta? ¿Cuál es el tema que les gustaría profundizar? ¿Qué temática quieren que toquemos? Porque realmente a nosotros nos importa mucho lo que ustedes quieren escuchar. Es la mejor forma de que podamos seguir mejorando. Todavía quedan muchos programas hasta fin de año, tanto de Mary como míos. Así que la idea es escucharlos, leerlos, saber qué piensan ustedes. Manden a la Tribu Verde alguna respuesta pequeña, escueta, 2 palabras, 3 palabras, algo simple que nos ayude a seguir mejorando y a seguir pudiendo compartir con ustedes sábado a sábado mucha más información. ¿Qué te parece, Mary? Me parece buenísimo. Estaría bueno que cuando cerremos el vivo escriban abajo, así nos quedan todos los temas ahí, para los que quieran hacerlo, obviamente, los que estén en vivo o los que nos escuchen luego grabados, que se animen y lo escriban público, porque si lo ponen público nos queda mucho más fácil. El resto de las personas ven lo que pusieron y por ahí no repiten y dicen, bueno, yo a esto le voy a sumar no sé qué. Y bueno, encantadísimos. No lo manden como mensaje privado, escríbanlo acá abajo. Cuando publiquemos el vivo, que quede como video, ahí como comentario escriban esto que les estoy pidiendo, porque es fundamental que todos lo podamos ver y que nos queden todos juntos. Buenísima tu idea, Mary. Bueno, y nos preguntan, bueno, para redondear, no olviden que si plantan plantas nativas, van a hacer un favor inmenso a todo esto que estamos hablando. Las nativas están adaptadas, son del lugar, tienen, desde que nacieron en la faz de la tierra, han estado ahí, así que aprovechemos a usarlas. Hay muchas plantas muy lindas, hay muchas que nos dan flores, colores, a lo largo de las estaciones. Simplemente hay que investigar un poquito y nos va a ir muy bien, vamos a tener jardines más dinámicos y más biodiversos.
Y por eso, Pancho, y a todos, quiero aprovechar a invitarlos el sábado y domingo que viene al primer simposio de flora nativa del Uruguay, de flora nativa ornamental. Así que va a ¿Y vos ser vos sos expositora ahí? yo soy expositora, voy a estar el domingo a la mañana a las 9:30 en el Polo Rayanes, pero nada, va a haber una cantidad de profesionales más, cada uno hablando desde su lugar, donde cada uno tiene sus fortalezas. Así que los que están en Uruguay, los invitamos a el fin de semana que viene, sábado y de 9 a 17, sábado y domingo de 9 a 17 va a ir habiendo distintos exponentes. También va a haber un paseo de naturaleza por la zona, es una zona para los argentinos, es una zona de sierras. Vamos a poder conocer el laberinto de flores de Samófila, que queda ahí, en ese lugar, en este lugar Arrayanes. Así que la invitación está hecha, creo que va a estar muy... María? ¿En qué lugar de Uruguay? Es en el este de nuestro país, en la zona próxima a dos balnearios, Piriápolis y Punta del Este. Así que también es una zona que está muy buena para los que no vivan en ahí, puedan trasladarse desde Montevideo, que son unos 90, 100 kilómetros, una cosa así, o los que vivan por el este, bueno, están más cerca. Un segundo. Atento, Jorge, Hernán, Alfredo, ¿me escuchan? ¿Cambio? Atento, Jorge, Hernán, Alfredo, ¿me escuchan? ¿Cambio? ¿Y si nos vamos el fin de semana para Uruguay? Qué lindo sería, ¿eh? Qué lindo sería, ¿eh? Muy bueno, ojalá pudieran venir. Me encantaría. Bueno, no te prometo nada, pero me diste unas ganas. Estaba leyendo los agradecimientos, por eso me distraje un minutito, Pancho. No hay problema. Para escuchar a Pancho decir pavadas, no te preocupes, olvídate. Me encanta leer los agradecimientos, me encanta estar acá. Ustedes saben, siempre digo que soy una privilegiada. Pancho, ¿vos qué decís? Yo digo que sos una privilegiada, sí, claro que sí. Estás en un lugar muy lindo, has logrado armar tu vida en función a lo que te gusta, tenés una familia muy linda y te juntás con gente muy linda como nosotros. Así Mirá, que sí, bueno. sos una privilegiada. No porque sí sos la reina uruguayensis. O sea, olvidate, claro. Ahora hasta tengo nombre de planta. Dios mío. Tenés nombre científico. Bueno, chicos, gracias a todos por estar. Todos. Ha sido un placer, que tengan un fin de semana largo lindo. Acá también es un fin de semana largo. Compartimos hasta eso, Pancho, el fin de semana largo entre argentinos y uruguayos. Te mando gracias un beso grandote, María, y muchas gracias. Gracias a todos. Ha sido un placer estar de vuelta juntos con ustedes. Bueno, y les cuento que queda grabado, así que para los que quieran repasar o recomendar la charla, queda grabada como siempre en Tribu Verde. Que tengan un buen fin de semana. Chau, Pancho. Chau. Un beso grande. Chau. Saludos. Chau. Otro. Gracias a todos. Hasta el sábado próximo.